Bienvenidos. Hoy les traigo una historia de terror que no podrán olvidar fácilmente. Pero antes de comenzar, quiero pedirles un favor. Según las estadísticas, el 50% de las personas que están viendo este video aún no están suscritas al canal. Te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndoles más historias como estas. Hay cosas en este mundo que uno no puede explicar, cosas que la razón no alcanza a entender. Durante años he intentado convencerme de que todo tiene una explicación lógica, que los monstruos no existen, que el mal es solo cosa de personas. Pero después de lo que viví, después de lo que perdí, ya no puedo seguir mintiéndome. El mal existe, y a veces toma formas que nunca imaginamos. Me llamo Juan, tengo 52 años, y vengo de un pequeño pueblo en Coahuila. Lo que voy a contar no es un cuento, no es una leyenda que escuché de alguien más. Esto me pasó a mí, y ojalá Dios me hubiera permitido olvidarlo. Pero hay heridas que nunca cierran, y hay recuerdos que te persiguen cada noche cuando cierras los ojos. Fue hace 5 años cuando mi esposa, mis 2 hijos y yo nos mudamos a una colonia nueva en las afueras del pueblo. Era un lugar económico, con casas sencillas recién construidas, rodeado de terrenos baldíos llenos de maleza y basura. La mayoría de la gente todavía no se mudaba, así que las calles estaban vacías y silenciosas. Yo trabajaba en una fábrica a unos kilómetros de ahí, y mi esposa cuidaba a los niños. Teníamos a Miguel, de 7 años, y a mi pequeña Sofía, que apenas cumplía 5. Al principio todo parecía normal. Bueno, tan normal como puede ser vivir en un lugar donde casi no hay vecinos, y donde los terrenos abandonados se extienden hasta donde alcanza la vista. Pero los niños eran felices. Tenían un patio grande donde podían jugar, y eso era suficiente para ellos. Las primeras semanas pasaron sin problemas. Yo salía temprano a trabajar y regresaba al caer la tarde. Mi esposa se quedaba en casa limpiando, cocinando, viendo que los niños no se metieran en problemas. Todo iba bien hasta que Sofía empezó a hablar de la señora. Recuerdo perfectamente esa tarde. Estábamos cenando cuando Sofía, con esa voz dulce que tenía, nos dijo que había visto a una señora en el terreno de enfrente. Una señora mayor que la saludaba desde lejos. Mi esposa y yo nos miramos extrañados. No había nadie viviendo en ese terreno. Era pura tierra seca, hierbas altas y montones de escombro. Le pregunté cómo era esa señora, pensando que tal vez era alguna vecina nueva que no habíamos visto. Sofía se quedó callada un momento, jugando con su comida, y luego dijo algo que me heló la sangre. Dijo que la señora no tenía ojos, que donde deberían estar sus ojos solo había piel, lisa y arrugada como si nunca hubiera tenido ojos en su vida. Mi esposa se rió nerviosa, pensando que era cosa de la imaginación de los niños. Le dijo a Sofía que no inventara historias de miedo, que eso no estaba bien. Pero yo vi la cara de mi hija. No estaba jugando. No estaba inventando. Ella había visto algo, y ese algo la había asustado. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en las palabras de Sofía, en esa descripción tan clara y tan horrible. Una mujer sin ojos. ¿Qué clase de pesadilla era esa para que una niña de 5 años la imaginara? Intenté convencerme de que solo era su imaginación, que tal vez había visto una sombra, una bolsa de basura, cualquier cosa que su mente infantil convirtió en algo extraño. Pero al día siguiente Sofía volvió a verla. Esta vez fue por la mañana. Yo ya me había ido a trabajar, pero mi esposa me lo contó cuando regresé. Sofía estaba jugando en el patio cuando de repente se quedó paralizada, mirando hacia el terreno baldío. Mi esposa se acercó a preguntarle qué pasaba, y Sofía solo señaló con el dedo y dijo que ahí estaba la señora otra vez, que la estaba mirando, que la estaba llamando con la mano. Mi esposa sintió un escalofrío. Miró hacia donde señalaba Sofía, pero no vio nada. Solo el terreno vacío, las hierbas moviéndose con el viento, la basura esparcida por todos lados. Le preguntó a Sofía dónde exactamente estaba esa señora, y mi hija insistió que estaba ahí, parada entre los matorrales, con su vestido negro largo y su cara sin ojos mirándola fijamente. Esa tarde, cuando llegué del trabajo, mi esposa estaba preocupada de verdad.
Me contó todo y me pidió que hablara con Sofía, que averiguara qué estaba pasando. Llamé a mi hija y nos sentamos juntos en la sala. Le pregunté con calma sobre la señora. Le dije que podía contarme todo, que no iba a regañarla ni a enojarme. Sofía me miró con esos ojos grandes y asustados que tenía, y me describió todo otra vez. La mujer era muy vieja, con el pelo blanco y sucio cayéndole sobre los hombros. Su piel estaba llena de arrugas profundas, como cortadas en su cara. Vestía de negro, con un vestido largo que arrastraba por el suelo. Pero lo peor, lo que más la asustaba, era su cara. Donde deberían estar los ojos, solo había piel estirada, como si alguien hubiera borrado sus ojos con las manos. Y aún así, Sofía sabía que esa cosa la estaba viendo. Podía sentir su mirada aunque no tuviera ojos. Le pregunté si la señora le había hablado. Sofía asintió despacio. Dijo que la llamaba por su nombre, que le decía que se acercara, que quería jugar con ella. Pero Sofía no quiso acercarse porque le daba mucho miedo. Sentí que el corazón se me apretaba en el pecho. Mi hija no estaba mintiendo. Podía verlo en su cara, en cómo le temblaba la voz. Algo estaba pasando, algo que yo no entendía pero que era real para ella. Esa noche decidí quedarme despierto y vigilar. Me senté en la sala con las luces apagadas, mirando por la ventana hacia el terreno baldío. Las horas pasaban lentas. El silencio era pesado, interrumpido solo por el viento que hacía crujir las ramas secas. No vi nada extraño, solo oscuridad y sombras que se movían con la brisa. Pero entonces, pasada la medianoche, la vi. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Era una figura oscura, parada exactamente donde Sofía había señalado. Una silueta de mujer, completamente inmóvil, mirando hacia mi casa. Me froté los ojos pensando que era cansancio, pero cuando volví a mirar seguía ahí. Me levanté despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me acerqué más a la ventana, tratando de ver mejor, y entonces, bajo la luz tenue de la luna, la vi claramente. Era una anciana tal como Sofía la había descrito, vestida de negro con el pelo largo y blanco cayendo sobre su espalda encorvada. Y su cara, Dios santo, su cara era exactamente como mi hija lo había dicho. Donde deberían estar sus ojos solo había piel lisa, pero su cabeza estaba girada directamente hacia mi ventana, hacia mí, como si pudiera verme perfectamente a través de esa piel cerrada. Sentí que las piernas me temblaban. El miedo me recorrió todo el cuerpo como electricidad. Quise gritar, quise despertar a mi esposa, pero no podía moverme. Me quedé ahí parado, mirando a esa cosa que me miraba de vuelta. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Pero de repente la anciana levantó una mano huesuda y me señaló. Luego señaló hacia arriba, hacia donde estaban las habitaciones de mis hijos. Eso me sacó del trance. Corrí escaleras arriba, el corazón a punto de estallarme. Entré al cuarto de Sofía y la encontré dormida, tranquila en su cama. Miguel también dormía en su cuarto. Estaban bien, estaban a salvo. Cuando regresé a la ventana, la anciana ya no estaba. No le dije nada a mi esposa esa noche. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Pero yo sabía lo que había visto. Esa cosa era real, tan real como yo, y estaba afuera de mi casa mirando a mis hijos. Los siguientes días fueron una pesadilla. Cada noche me quedaba despierto, vigilando por la ventana, y cada noche la veía aparecer, siempre en el mismo lugar, siempre inmóvil, siempre mirando hacia mi casa con esa cara horrible sin ojos. A veces se quedaba ahí parada durante horas. Otras veces caminaba lentamente entre los matorrales, arrastrando ese vestido negro por el suelo, pero nunca se alejaba mucho. Era como si estuviera esperando algo. Sofía dejó de jugar afuera. Decía que la señora la llamaba más seguido ahora, que la escuchaba susurrar su nombre desde el terreno baldío. Mi esposa finalmente se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Una tarde me confesó que ella también había empezado a ver sombras extrañas por las ventanas, que sentía que alguien nos observaba todo el tiempo. Intenté buscar información sobre la zona. Pregunté a los pocos vecinos que ya vivían por ahí si sabían algo raro sobre esos terrenos. Un hombre mayor me dijo que antes ahí había un rancho viejo,
que hace muchos años vivía una mujer sola que la gente del pueblo evitaba. Decían que era bruja, que hacía trabajos oscuros para la gente que la buscaba. Nadie sabía exactamente qué le pasó, pero un día simplemente desapareció y el rancho se quedó abandonado hasta que lo tumbaron para hacer la colonia. Esas palabras me helaron. Una bruja. La gente podía pensar que era ridículo, cosa de supersticiones, pero yo sabía lo que estaba viendo cada noche. Eso que estaba afuera de mi casa no era humano. No podía serlo. Las cosas empeoraron una noche de jueves. Yo estaba en la sala cuando escuché un grito agudo que venía del piso de arriba. Era Sofía. Subí las escaleras corriendo y la encontré sentada en su cama, llorando desconsoladamente, señalando hacia la ventana de su cuarto. Me dijo que la señora había estado ahí, pegada al vidrio, mirándola con esa cara sin ojos, golpeando suavemente la ventana con sus dedos largos y huesudos. Miré hacia la ventana, pero ya no había nada. Solo la oscuridad de afuera y mi propio reflejo asustado en el cristal. Abracé a Sofía y me quedé con ella hasta que se durmió. Pero yo sabía que esa cosa estaba acercándose más. Ya no se conformaba con estar en el terreno baldío. Ahora venía hasta nuestra casa. Al día siguiente hablé con mi esposa y le conté todo. Al principio no me creyó. Pensó que estaba exagerando, que el estrés del trabajo me tenía mal. Pero esa misma noche ella también la vio. Estábamos cenando cuando mi esposa miró por la ventana de la cocina y se quedó paralizada, con el tenedor en el aire. Siguió su mirada y ahí estaba, parada en medio de nuestro patio a solo unos metros de la ventana. La anciana sin ojos, más cerca que nunca. Mi esposa dejó caer el tenedor y se tapó la boca para no gritar. Los niños se asustaron al vernos así. Miguel preguntó qué pasaba, pero yo le dije que nada, que todo estaba bien, aunque las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener mi vaso de agua. Cuando volví a mirar por la ventana, la anciana había desaparecido otra vez. Esa noche no dormimos. Mi esposa y yo nos quedamos en la sala con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. Decidimos que al día siguiente iríamos a buscar ayuda. No sabíamos exactamente qué tipo de ayuda necesitábamos, pero teníamos que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. En la mañana fui directo a la iglesia del pueblo. Encontré al padre Ramírez, un sacerdote mayor que llevaba décadas en ese lugar. Le conté todo, esperando que pensara que estaba loco, pero el padre solo asintió con gravedad. Me dijo que conocía historias sobre esa mujer, sobre la bruja que vivió en esos terrenos hace años. Me dijo que cuando algo así se manifiesta es porque quiere algo, y que generalmente lo que quiere no es nada bueno. Le rogué que viniera a bendecir mi casa. El padre aceptó y esa misma tarde llegó con su estola morada, su Biblia y agua bendita. Recorrió toda la casa rezando, rociando agua bendita en cada esquina, en cada ventana, en cada puerta. Bendijo especialmente las habitaciones de los niños. Luego salió y bendijo todo el perímetro de la casa, caminando alrededor mientras rezaba en latín con voz firme. Cuando terminó me dijo que mantuviera la fe, que no dejara que el miedo nos venciera, que eso era lo que esas criaturas buscaban. Me aconsejó que no dejáramos a los niños solos ni un momento, especialmente de noche. Me entregó un rosario y me dijo que lo mantuviera siempre cerca. Por unos días pareció funcionar. La anciana no volvió a aparecer. No la vi en el terreno baldío, no la vi en el patio, no la escuché golpear las ventanas. Empezamos a respirar un poco más tranquilos. Sofía volvió a sonreír, a jugar con su hermano. Pensé que tal vez todo había terminado, que la bendición del padre Ramírez había funcionado, pero estaba equivocado. Una semana después, un sábado por la tarde, dejé que los niños salieran a jugar al patio. El sol todavía estaba alto, era pleno día, y después de tanto tiempo encerrados pensé que estaría bien que tomaran un poco de aire. Mi esposa estaba en la cocina preparando la comida, y yo estaba en la sala leyendo el periódico. De repente escuché a Miguel gritar mi nombre con un terror que nunca le había oído antes. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta del patio. Lo que vi me dejó paralizado. Sofía estaba en medio del patio, completamente quieta, mirando hacia el terreno baldío. Y ahí, saliendo de entre los matorrales, venía la anciana. Pero esta vez no estaba parada observando.
Esta vez venía caminando directamente hacia Sofía, con pasos lentos pero firmes, arrastrando ese vestido negro por el suelo, con los brazos extendidos hacia mi hija. Miguel estaba pegado a la pared de la casa, llorando, gritando que la señora se iba a llevar a Sofía. Yo corrí hacia el patio gritando el nombre de mi hija, pero era como si ella no pudiera escucharme. Estaba como en trance, mirando fijamente a esa cosa que se acercaba. La anciana se movía más rápido ahora. Podía escuchar un sonido extraño saliendo de ella, como un susurro rasposo que decía el nombre de Sofía una y otra vez. Llegué hasta mi hija y la agarré, la levanté en brazos y corrí hacia la casa. La anciana dejó escapar un sonido horrible, como un grito ahogado lleno de rabia. Entramos a la casa y cerré la puerta con seguro. Mi esposa apareció corriendo, preguntando qué había pasado. Miguel no podía dejar de llorar. Sofía seguía en trance, con los ojos abiertos pero sin ver nada. Miré por la ventana y la vi. Estaba parada justo afuera de la puerta del patio con la cabeza ladeada, esa cara sin ojos dirigida hacia nosotros. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Levantó una mano lentamente y con un dedo largo y huesudo señaló a Sofía. Luego arrastró ese dedo por su propio cuello, como cortándolo. Era una amenaza. Nos estaba diciendo que vendría por ella. Esa noche llamé otra vez al padre Ramírez. Le supliqué que viniera, que hiciera algo más, lo que fuera. El padre vino de inmediato y esta vez trajo a otro sacerdote más joven. Rezaron durante horas. Llenaron la casa de oraciones y agua bendita. Pusieron crucifijos en todas las puertas y ventanas. Nos dijeron que no saliéramos, que nos mantuviéramos juntos, que no dejáramos que el miedo nos separara. Pasaron 3 días. 3 días horribles donde apenas dormíamos, donde cada ruido nos hacía saltar, donde manteníamos a los niños siempre a la vista. La anciana aparecía cada noche, pero no se acercaba a la casa. Se quedaba en el límite del patio, mirando, esperando. Entonces llegó ese martes maldito que me quitó todo. Era media tarde. Yo había llegado temprano del trabajo porque ya no soportaba dejar sola a mi familia. Los niños estaban jugando en la sala. Mi esposa estaba doblando ropa. Todo parecía normal. Sofía le pidió a mi esposa si podía salir un momento al patio a buscar su pelota que se había quedado afuera. Eran apenas las 5 de la tarde. El sol todavía brillaba. Mi esposa le dijo que sí, pero que Miguel fuera con ella, que no se alejaran de la puerta. Yo estaba en el baño cuando escuché el grito. No era un grito de miedo normal. Era un grito de horror puro, de algo que ningún ser humano debería presenciar. Salí corriendo y vi a mi esposa en la puerta del patio, con las manos en la cabeza, gritando sin parar. Miguel estaba en el suelo llorando con la cara llena de tierra y rasguños. Sofía no estaba. Salí al patio y lo que vi me partió el alma. Había marcas de arrastre en la tierra, como si algo hubiera sido jalado con fuerza hacia el terreno baldío. Había sangre, no mucha, pero había sangre formando un camino hacia los matorrales. Y entre las hierbas altas alcancé a ver un destello de la ropa de Sofía, arrastrándose, siendo jalada hacia el monte. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Grité su nombre hasta que la garganta me dolió. Entré al terreno baldío, me metí entre los matorrales llenos de espinas que me cortaban la piel, tropecé con la basura y los escombros, pero seguía corriendo, seguí el rastro de sangre y ropa arrastrada, hasta que llegué al monte donde los árboles se hacían más densos y la oscuridad empezaba a tragarse todo. Y ahí, justo en el límite entre el terreno y el monte, vi el vestido de Sofía enganchado en una rama, pero mi hija ya no estaba. Solo quedaba ese pedazo de tela moviéndose con el viento y silencio. Un silencio terrible y vacío. Grité su nombre hasta perder la voz. Busqué entre los árboles hasta que la oscuridad me obligó a detenerme. Llamé a la policía. Vinieron con perros. Buscaron durante días. Encontraron más rastros de sangre que se perdían monte adentro. Encontraron su zapato, su listón del pelo, pero nunca encontraron a Sofía. Nunca la volví a ver. Han pasado 5 años desde esa tarde. Nos mudamos de esa casa apenas una semana después. No podía seguir viviendo ahí, viendo ese terreno baldío cada día. Pero no importa a dónde vayamos, el dolor me sigue.
La culpa me sigue. Cada noche cierro los ojos y veo a mi niña siendo arrastrada hacia la oscuridad mientras yo estaba a solo unos metros, sin poder hacer nada. Miguel nunca volvió a ser el mismo. Todavía tiene pesadillas donde ve a la anciana sin ojos parada junto a su cama. Mi esposa se hundió en una depresión tan profunda que a veces no la reconozco. Y yo cargo con la certeza de que fallé como padre, de que no pude proteger a mi hija de algo que nunca debió existir. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte, juro que puedo escuchar la voz de Sofía llamándome desde algún lugar lejano. Pero sé que es solo mi mente jugándome trucos, mi corazón que se niega a aceptar lo que sé que es verdad. Mi hija se fue con la bruja ese día. Se la llevó arrastrando hacia el monte, hacia algún lugar donde la luz no llega, donde ni siquiera Dios puede alcanzar. Y yo tengo que vivir con eso cada día hasta que me muera. Si alguna vez alguien escucha esta historia y piensa en mudarse a un lugar donde hay terrenos abandonados, donde el silencio es demasiado pesado y las sombras parecen moverse solas, por favor piénsenlo 2 veces. Hay cosas en este mundo que no deberían existir, pero existen. Cosas que esperan pacientemente en la oscuridad. Cosas que quieren llevarse lo que más amamos. Y cuando finalmente vienen por ello, no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer para detenerlas. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que pasan en la oscuridad de la noche, cuando todos duermen y las calles quedan vacías. Mi abuela siempre decía que la noche le pertenece a lo que no debe caminar entre nosotros. Yo nunca le creí, hasta que me pasó a mí. Me llamo Norma. Vivo en un pueblito pequeño cerca de Xalapa, Veracruz. Aquí todos nos conocemos. Las casas están separadas unas de otras por terrenos grandes, y yo tengo un gallinero en la parte de atrás de mi propiedad. Esas gallinas son mi sustento. Vendo los huevos en el mercado cada semana y con eso me mantengo. Todo empezó hace como 2 meses. Una mañana salí a darles de comer a las gallinas y noté que faltaba una. Pensé que tal vez se había escapado por algún hueco en la cerca. Revisé todo el gallinero, pero no encontré nada roto. Eso me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. A la semana siguiente faltaron 2 gallinas más. Esta vez sí me preocupé. Revisé la cerca otra vez. Puse tablas en todos lados para tapar cualquier espacio, pero seguían desapareciendo. Una cada cierta cantidad de noches. Siempre por la madrugada, porque en la tarde yo las contaba y estaban todas. Le comenté a don Roberto, mi vecino de al lado. Él tiene como 70 años y conoce el pueblo mejor que nadie. Me dijo que probablemente era un coyote o algún animal salvaje. Me recomendó que pusiera trampas. Así lo hice. Puse 3 trampas alrededor del gallinero, pero las trampas amanecían vacías y las gallinas seguían desapareciendo. Una noche estaba tan desesperada que decidí quedarme despierta para vigilar. Me senté junto a la ventana de mi cuarto que da hacia el patio trasero. Desde ahí se ve perfecto el gallinero. Eran como las 2 de la mañana. Todo estaba oscuro y silencioso. Solo se escuchaban los grillos y el viento moviendo las hojas de los árboles. Me estaba empezando a dormir cuando escuché un ruido. Era como un rasguño contra la madera. Me desperté de golpe y miré hacia el gallinero. Al principio no vi nada, pero entonces apareció. Era un perro. Pero no era un perro normal. Era enorme, flaco. Tan flaco que se le marcaban todos los huesos. Sus patas eran largas y torcidas. Se movía de una forma rara, como si no supiera caminar bien, como si sus patas no le pertenecieran. Me quedé helada viendo cómo ese animal se acercaba al gallinero. No ladraba, no hacía ningún sonido, solo caminaba despacio, arrastrándose casi. Llegó hasta la cerca y simplemente la atravesó. No la brincó, no hizo un hoyo. La atravesó como si la cerca no existiera. Entró al gallinero y las gallinas empezaron a alborotarse. Pero el perro ese no las perseguía como lo haría un animal normal. Simplemente extendió una de sus patas y agarró una gallina, así nomás. La gallina dejó de moverse al instante, como si se hubiera desmayado. El perro salió del gallinero con la gallina colgando de su boca, y entonces caminó hacia el monte que está detrás de mi casa.
Yo seguí viéndolo desde la ventana. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. El perro llegó hasta donde empiezan los árboles. Ahí hay un claro pequeño que se alcanza a ver desde mi ventana cuando hay luna llena. Y esa noche había luna llena. El perro se detuvo en ese claro, soltó la gallina en el suelo, y entonces pasó algo que todavía no puedo creer aunque lo vi con mis propios ojos. El perro empezó a cambiar. Su cuerpo se empezó a retorcer, los huesos le crujían. Yo podía escuchar los crujidos desde mi casa. Era un sonido horrible, como cuando quiebras ramas secas pero multiplicado por 1000. El perro se hacía más pequeño, sus patas se acortaban, su cabeza cambiaba de forma, y en cuestión de segundos ya no era un perro. Era una mujer, una anciana. Estaba agachada en el suelo, junto a la gallina. Tenía el pelo largo y blanco, todo enredado. Llevaba una ropa oscura y vieja. Desde donde yo estaba no podía verle bien la cara, pero algo en la forma en que se movía me hacía sentir un miedo que nunca había sentido antes. La anciana agarró la gallina y se la llevó entre los árboles. Desapareció en la oscuridad. Yo me quedé ahí, sentada junto a la ventana sin poder moverme. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez horas. Solo sé que cuando por fin pude reaccionar, ya estaba amaneciendo. No dormí nada esa noche. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Me decía a mí misma que había sido un sueño, que me había quedado dormida y lo había imaginado todo. Pero sabía que no era cierto. Había estado completamente despierta. En la mañana salí a revisar el gallinero. Faltaba una gallina, la misma que había visto llevarse a esa cosa. Los siguientes días fueron horribles. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a ese perro transformándose en esa anciana. Escuchaba los crujidos de sus huesos. No le conté a nadie lo que había visto porque sabía que pensarían que estaba loca, pero las gallinas seguían desapareciendo. Cada 3 o 4 noches faltaba una, y yo sabía qué se las estaba llevando. Una tarde fui al mercado y me encontré con doña Carmen. Ella es una señora mayor que vende hierbas y remedios. Siempre ha sido medio rara, pero la gente dice que sabe mucho de cosas que otros no entienden. Me acerqué a ella y le pregunté si podíamos hablar en privado. Nos fuimos a un rincón del mercado donde no había mucha gente. Le conté todo. Lo del perro, la transformación, la anciana, todo. Esperaba que se riera de mí o que me dijera que estaba imaginando cosas, pero no lo hizo. Se puso muy seria. Me miró fijamente a los ojos y me dijo algo que me heló la sangre. Es una bruja, me dijo. Hay varias por aquí. Se transforman en animales para robar. Gallinas, chivos, lo que sea. Algunas son más peligrosas que otras. La que viste tú suena a que es de las viejas, de las que llevan muchos años haciendo esto. Le pregunté qué podía hacer. No podía seguir perdiendo gallinas. Ya había perdido como 15. Si seguía así, me iba a quedar sin nada. Doña Carmen me dijo que había una forma de detenerla. Me explicó que las brujas no pueden cruzar un círculo de sal, que la sal las quema, que si yo ponía un círculo de sal alrededor de mi gallinero, la bruja no podría entrar. Al principio no le creí. Sonaba demasiado simple, pero estaba desesperada. Así que esa misma tarde compré 3 kilos de sal y regresé a mi casa. Cuando empezó a oscurecer salí al patio con la sal. Rodeé todo el gallinero con una línea gruesa de sal. Me aseguré de que no quedara ningún espacio sin cubrir. El círculo tenía que estar completo. Terminé cuando ya era de noche. Entré a mi casa y otra vez me senté junto a la ventana. Esta vez estaba más asustada que la otra noche. No sabía qué iba a pasar. Pero algo me decía que esa noche iba a ser diferente. Pasaron las horas. Yo no quitaba la vista del gallinero. Las 11, las 12, la 1 de la mañana, y entonces a eso de las 2 lo vi otra vez. El perro apareció desde el monte. Ese mismo perro enorme y flaco. Caminaba de esa forma horrible, arrastrándose, con las patas torcidas. Se acercó al gallinero como siempre lo hacía, pero esta vez, cuando llegó a donde estaba la sal, se detuvo. El perro olisqueó el suelo. Dio un paso atrás. Intentó acercarse otra vez, pero no podía.
Era como si hubiera una pared invisible que no lo dejaba pasar. Caminó alrededor del gallinero, buscando algún lugar por donde entrar. Pero el círculo de sal estaba completo. Entonces el perro se detuvo, se quedó completamente quieto, y empezó la transformación. Esta vez yo la vi completa. Vi cómo el cuerpo del perro se retorcía, cómo sus huesos se quebraban y se reacomodaban, cómo su piel se estiraba y se arrugaba. Los crujidos eran tan fuertes que parecía que estaban dentro de mi cabeza. En pocos segundos el perro se había convertido en la anciana, pero esta vez pude verle la cara. Nunca voy a poder olvidar esa cara. Era arrugada, llena de manchas oscuras. Pero no era eso lo que daba miedo. Era la expresión. Sus ojos eran completamente negros. No tenían blanco, solo negro. Y me estaban viendo, directamente. Aunque yo estaba dentro de mi casa en la oscuridad, ella sabía exactamente dónde estaba yo. La anciana caminó hasta el borde del círculo de sal. Extendió una mano arrugada y torcida hacia el gallinero. Pero en cuanto su piel tocó la sal, se escuchó un sonido como cuando pones agua en aceite hirviendo. La anciana retiró la mano rápido. Pude ver humo saliendo de sus dedos. Entonces abrió la boca y gritó. Fue el sonido más horrible que he escuchado en mi vida. No era un grito humano, era algo más. Era como si varias voces gritaran al mismo tiempo. Voces de hombre, de mujer, de niños, todas juntas, todas llenas de rabia. El grito duró varios segundos. Yo me tapé los oídos, pero igual lo escuchaba. Sentía que me iba a reventar la cabeza. Los vidrios de mi casa empezaron a vibrar. Uno de ellos se quebró. Cuando por fin el grito terminó, la anciana se quedó ahí parada, mirando hacia mi ventana. Su expresión era de puro odio. Levantó un dedo y me señaló. Abrió la boca, y aunque no salió ningún sonido, yo pude leer sus labios. «Esto no termina aquí», dijo. Luego se dio vuelta y caminó de regreso al monte. Desapareció entre los árboles. Yo me quedé temblando junto a la ventana el resto de la noche. No pude moverme. No pude hacer nada más que esperar a que amaneciera. Cuando por fin salió el sol, salí a revisar. Las gallinas estaban todas ahí. El círculo de sal había funcionado. Pero en el lugar donde la anciana había tocado la sal, había una marca negra quemada en el suelo. Como si alguien hubiera prendido fuego ahí. Han pasado 3 semanas desde esa noche. Las gallinas ya no desaparecen. Mantengo el círculo de sal siempre. Lo renuevo cada 2 días para asegurarme de que esté completo. Pero sé que ella sigue ahí afuera. Cada noche escucho cosas. Ruidos en el monte. Rasguños en las paredes de mi casa. A veces veo sombras moviéndose entre los árboles. Y algunas noches, cuando todo está en silencio, escucho pasos alrededor de mi casa. Pasos lentos. Pasos que se detienen justo afuera de mi ventana. No puedo irme de aquí. No tengo a dónde ir. Esta es mi casa. Estas son mis gallinas. Es todo lo que tengo. Así que me quedo. Me quedo sabiendo que ella está ahí afuera, esperando, vigilando, y algunas noches cuando me atrevo a mirar por la ventana la veo, parada al borde del monte, mirando hacia mi casa, esperándome. La sal me protege por ahora, pero sé que algún día voy a cometer un error. Voy a dejar un espacio sin cubrir, o se va a acabar la sal y no voy a poder comprar más. Y cuando eso pase, ella va a entrar, y yo no sé qué va a hacer de mí cuando eso suceda. Lo único que sé es que cada noche, cuando oscurece, reviso 3 veces el círculo de sal. Cierro bien todas las puertas, todas las ventanas, y me quedo despierta el mayor tiempo posible. Porque mientras yo duerma, ella está despierta, siempre esperando.